Muy buenas, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, eso es, muy bien. Muy bien. Hoy día quiero compartir algo que no he compartido en la congregación hace muchos años, y es sobre el libro de Cantar de los Cantares. Quisiera que abran por favor el capítulo 1. Y Dios mediante vamos a tener algunas enseñanzas a este respecto, de un libro que para mí es tan precioso, que ha significado tanto en mi vida espiritual, y pues espero que también el Señor nos conceda entender, ser bendecidos por lo que se dice acá en un lenguaje figurado, obviamente. Este es un libro poético, pero de gran contenido espiritual. Leamos Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versículo 1. Dice así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. ¿No reparéis en que soy morena? Porque el sol me miró.
Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Bueno, cuando se quiere conmemorar, hermanos, resaltar o exaltar algún hecho histórico o evento o alguna persona, pues se realizan actos y desfiles, muy común acá en Bolivia, o componen himnos, canciones, poemas y otros, ¿no? El primer versículo de este libro, en el primer versículo se lee el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Es decir, este es el cántico de los cánticos de Salomón. En otra versión dice el mejor de los cantos, el cual es de Salomón. Y es el canto de Salomón a su amada, la Sulamita, como vamos a ver en varios versículos más adelante, y narra en un formato alegórico y poético la vida interior, la experiencia espiritual de esta en su travesía hasta alcanzar una unión plena, el matrimonio espiritual con su prometido. Obviamente, no estamos hablando aquí de Salomón, sino del que es más que Salomón. Y continúa en el segundo versículo diciendo, oh, si él me besara con besos de su boca. Esos besos que la Sulamita desea es una unión real, profunda y permanente con Dios. ¿Quién es el objeto de su deseo? Esto habla del matrimonio espiritual, del hombre con Dios. En la palabra se nos dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une a una mujer, un cuerpo o carne, es con ella. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice 1 Corintios 6:17. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, si bien es cierto que nuestra unión espiritual comienza con el Señor el mismo día en que nacemos de nuevo, esta unión debe ser perfeccionada en cada área de nuestro ser. En esta vida estamos llamados a que esta unión se desarrolle plenamente en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestro ser interior, ¿no es cierto? Para alcanzar una mayor plenitud en la otra vida. O sea, no todo se obtiene en esta vida, pero sí
Estamos llamados a ser desarrollados interiormente, nuestro espíritu y en nuestra alma, a ser perfeccionados, ¿no? Y luego cuando el Señor vuelva, también seremos perfeccionados en nuestro cuerpo, transformados a la semejanza del cuerpo glorificado que Él tiene ahora, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la vida interior, nuestro espíritu tiene que ser perfeccionado. Hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu tiene vida espiritual, pero tiene funciones que tienen que ser perfeccionadas. Intuición, por ejemplo, la capacidad de percibir las cosas espirituales. Tiene que ser perfeccionada nuestra conciencia, que alguna vez hemos hablado. La comunión que tenemos con el Espíritu Santo, con los hermanos. Esas son funciones espirituales. Y ni qué decir del alma, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces en la Escritura nos llama a ser renovados en nuestra mente, a ser perfeccionados en nuestras emociones, en nuestra voluntad? ¿No es verdad? De modo que todo venga a ser, como dice Efesios 4:24, revestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, la palabra nos llama a que seamos seres absolutamente espirituales, a la semejanza del Señor Jesucristo. Y entonces, esto es lo que la esposa desea que ocurra con los besos de su boca. Con los besos de su boca. En otras palabras, que su palabra, la palabra del Señor, sea aplicada a cada área y rincón de su ser. Sabemos que Dios es amor, eso está en 1 de Juan 4:8, ¿no es cierto? Y en Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El último versículo es tomado del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento dice algo más interesante aún, dice en Deuteronomio 8:3, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale. De la boca de Jehová vivirá el hombre, los besos de su boca. ¿No es cierto? Entonces aquí la esposa busca que esa su palabra permee cada átomo de su ser, que sea perfeccionada en el amor de Dios, como dice 1 de Juan 4:18, mediante su palabra, mediante los besos de su boca. Es decir, mediante una palabra viva y eficaz, divinamente aplicada al nuevo ser, hasta que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Romanos 8:29. Por tanto, los besos de su boca expresan la visión de la sulamita que tiene respecto a su relación con el amado desde un principio. Y muestra o expresa el lugar a donde ella quiere llegar. Y Dios lo hace así. Te permite ver desde un principio el fin a donde debes llegar. Es decir, la perfección y recompensa de la esposa. Dios busca eso. ¿No es cierto? Porque es natural que esto se exponga de esta manera y también nos permita medir a nosotros los esfuerzos
los medios que van a utilizarse para alcanzar este fin. ¿Comprende? Entonces, en este punto enfatizamos que el deseo de la esposa es por una unión espiritual, esencial, en la que exista una transferencia de esencia, de sustancia, podemos decir. ¿No es cierto? A diferencia de otras uniones que existen y que en las cuales no ocurre tal cosa. Por ejemplo, cuando nosotros, puedo citar un ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, estaba en un colegio católico y pues teníamos que leer algunos pasajes de la Biblia. Y recuerdo más bien que una vez estaba leyendo uno de los evangelios y me conmovió todo lo que leía. Realmente me conmovió. Pero a pesar de toda esa emoción que sentí en ese momento y de todo lo que podía haber significado, digamos, emotivamente, no hubo una transferencia de esencia de Dios a mi vida, porque continué siendo el mismo hombre. ¿Entienden? Continué siendo el mismo hombre, no cambié. Cambié sí cuando nací de nuevo. Ahí sí hubo una transferencia de esencia de la vida de Dios a mi espíritu. ¿Están entendiendo? Entonces, esta sulamita con los besos de su boca está buscando algo así, una relación de esta naturaleza, ¿no es cierto? Algo que sea esencial, ¿no? No algo externo, algo más superficial, podemos decir, ¿no? Que alcanza solamente nuestros sentidos externos. Pero cuando la esposa busca aquí esta unión más profunda por medio de la palabra impartida por el Espíritu Santo a su espíritu, a nuestro espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, esto sí es capaz de lograr una transformación interior, la transformación interior de la que venimos hablando. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Amén. Entonces, esta es la unión elevada e íntima que la esposa tan vehementemente demanda del novio en un arranque de amor y pasión. Oh, si él me besara, dice ella, ya que él puede hacerlo. Pero que sea con los besos de su boca. Ninguna otra unión puede contentarla. Solo esa unión puede satisfacer todos los deseos que ella tiene, que tenemos nosotros en nuestro corazón y que demandamos del esposo. Y continúa diciendo, porque mejores son tus amores que el vino. Yo he leído otra versión, una versión antigua llamada Vulgata, una versión escrita por el siglo IV, V después de Cristo, por un hombre llamado Jerónimo. Y dice, en vez de porque mejores son tus amores que el vino, dice, porque mejores son tus pechos que el vino.
Le dice a Dios, porque mejores son tus pechos que el vino. Ahora, primera de Pedro 2:2 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí, porque mejores son tus pechos que el vino. Así que la esposa reconoce que los pechos de Dios son capaces de nutrirla desde el comienzo mismo de su carrera espiritual y de hacerla más fuerte que aquellos hombres robustos, bebedores de vino. Mejores son tus pechos que el vino. Y dice, añade, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. En Éxodo 23 al 25, Dios encomienda a Moisés la preparación de un compuesto llamado el aceite de la santa unción, a partir de especias seleccionadas, finas, mirra, una de ellas, canela aromática, otra, cálamo aromático, casia y aceite de olivas. Con ello Moisés debía hacer el aceite de la santa unción, ungüento superior según el arte del perfumador. ¿No es cierto? Ahora bien, ninguna persona ungida con este aceite, con tanto olor, con tanta fragancia, podía pasar desapercibida. Cuando tú ungías a alguien, por ejemplo, un sacerdote o un rey con este aceite, ¿cierto? No podía pasar desapercibida esta persona, porque el olor lo delataba, el olor de las especias, ¿no es cierto?, que componían este aceite, ¿no? El Espíritu Santo es ese ungüento derramado sobre nosotros porque Jesús ha sido glorificado. Eso está en Juan 7:38. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Un ungüento de olor suave, pero poderoso, para ungir, para sanar todas las llagas, heridas y daño que el pecado haya podido causar en el interior nuestro. Eso es lo que hacían los ungüentos, eso es lo que hacen los ungüentos. Están destinados a sanar alguna dolencia, y normalmente alguna dolencia física, alguna contusión, alguna herida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestro ser interior. Esa es la unción santa, el ungüento superior, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede con nosotros desde el comienzo mismo de nuestra vida espiritual. Por lo cual las almas jóvenes, las que vienen al conocimiento del Señor, son atraídas por el olor de este perfume, el olor de su vida. Por eso las doncellas te aman, dice la esposa. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Pero luego de tal experiencia primera, y deseando más de esa unión íntima y profunda, la esposa exclama: atráeme, en pos de ti correremos. Ha experimentado
el gozo, la paz que reciben las almas que se acercan a Él, pero percibe que debe haber una unión más profunda, una unión mayor aún que esta. Eso es lo que me sucedió a mí cuando fui por primera vez a una reunión cristiana. Salí de esa reunión, tenía una paz que no había tenido antes. Decía, algo tiene que haber en este lugar, quiero volver aquí. El Espíritu del Señor. Y esta sulamita percibe estas cosas, pero quiere más aún. Y por eso es que le dice, atráeme, en pos de ti correremos. Como dice segunda de Pedro 1:5 en adelante, hablando de estas cosas, dice, añadid a vuestra fe virtud, y así sucesivamente. Es decir, sobre lo que has recibido en un principio, debe ser añadido más de la gracia, de la vida, de la obra del Señor en tu ser interior. Y eso es lo que la sulamita está pidiendo. ¿No es cierto? Y entonces dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ni bien la esposa ha manifestado su deseo de trascender esto visible, podemos decir así. En su búsqueda del esposo, él le permite percibir el reino de lo invisible y celestial en el que ahora está. Y el Señor concede a las almas que así lo anhelan, con fidelidad, aquellas que más allá de los dones que han recibido hasta ese momento, lo buscan a Él, más que lo que Él mismo pueda darte. Si bien te atrae con estas cosas, pero después Él busca que lo busques a Él mismo, que puedas cargar tu cruz en la búsqueda de Él mismo. A estas almas que son fieles de esta manera, de esta forma, Él les permite entrar hasta su cámara celestial, el cielo mismo, donde percibe mayores cosas que las que han percibido hasta ese momento. Esa es la recompensa de las almas que han sido purificadas, las cuales, aunque no sean perfectas todavía, van fielmente en búsqueda del esposo. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, dice la sulamita. Es decir, que los que han preferido al Señor, al esposo, más que ningún otro placer de las cosas que hay en este mundo, y aunque el consuelo mismo espiritual de Dios, Él les permite beber de esta leche no adulterada. Y digo, aún que el consuelo espiritual mismo, porque muchas veces en la búsqueda del Señor, como la sulamita habrá de experimentar más adelante, sin duda va a tener tiempos de gran lucha, de gran crisis, de gran conflicto, en los cuales es necesario que siga adelante. ¿No es cierto? Por eso decimos que no solo le busca a Él por los dones y los bienes que pueda haber recibido, ¿cierto? Sino que le busca a Él. Y eso es lo que el Señor quiere.
que lo busquemos a Él. Y Él va a añadir todas las cosas, seguro. Pero quiere que lo busquemos a Él. Yo recuerdo que, de igual manera, cuando me acerqué al Señor, aun cuando me convertí al Señor, cuando nací de nuevo, y pues luego de toda esa experiencia de gozo, de paz, pues continuaba con muchos problemas en mi alma. Que sea como un consuelo para los que tienen tal cosa. ¿No es cierto? Muchos conflictos, muchas luchas en mi alma, muchas, como dice más adelante este mismo cantar, mucha oscuridad, muchas tinieblas de la noche. Cuando los cristianos, cuando experimentan cosas así, pues tienden a desanimarse, ¿no es cierto? Pero en aquella oportunidad yo dije, vamos a seguir adelante, porque sé que es el camino este. Eso solo puede producir el Espíritu Santo. Porque los hombres buscan otras cosas, hermanos. Ahora bien, yo les digo lo siguiente, que cuando uno busca al Señor mismo, más que la satisfacción de todas estas otras cosas que Él puede darte, o que recibes, Él te concede aún lo que tú no has pedido. Es el caso de Salomón, hablando de Salomón en este cántico. Cuando Dios se le apareció una noche en sueños, estando él en Gabaón, y le dijo, pide lo que quieras que yo te haga. Imaginen semejante pregunta. Dios diciéndote, pide lo que quieras que yo te haga. Imaginen esa pregunta. Y Salomón le responde. Y una vez que le hubo respondido, le dijo Dios, está esto en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 10 al 14. Le dice, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como ti en todos, como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Qué tremendo. Con razón te aman, expresa la Sulamita. Y en otra versión dice, los rectos te aman. ¿Cómo nos acercamos nosotros a que somos la esposa, a nuestro amado, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo? Hay en nuestro corazón esa actitud de buscarle
confiando en Él a pesar de todas las circunstancias que nos rodean. ¿Hay eso? Tiene que haber eso. Tiene que haber un corazón fiel, un corazón que está dispuesto a cargar su cruz y quiere ser digno de Él, como dice la palabra. ¿No es cierto? Y bueno, y después de que sale esta sulamita de la cámara del santuario celestial del Señor, estamos hablando del cielo mismo aquí. La esposa exclama, esta sulamita exclama: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Y así como las mayores gracias del Señor, hermanos, buscan siempre que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos por dentro, así también ocurre con esta esposa. Ni bien ha salido de la cámara del rey, descubre que es morena. Morena. Ahora le preguntamos a la esposa: ¿qué es esa tu negrura? ¿Qué es eso moreno, oscuro que ves dentro de ti? Y responde: es la percepción a través de la luz del Señor de la multitud de defectos de mi corazón y de mi alma, de los cuales nunca había tenido conciencia hasta ahora. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, dice la sulamita, porque aún no se ha purificado de su yo. ¿No es cierto? Y esta es la revelación, hermanos, de la vieja naturaleza que tenemos nosotros antes, o que teníamos antes de conocer al Señor, de la cual nos hemos despojado y tendremos aún que despojarnos en nuestra experiencia al habernos acercado a Cristo. ¿No es cierto? Esta negrura, hermanos, es el origen, la motivación oculta que gobierna los pensamientos e intenciones de los que no conocen al Señor. ¿Pueden ustedes encontrar una revelación más profunda que esta, hermanos? Esto obviamente solo lo puede producir el Señor por la luz de su Espíritu. Cuando te lleva hasta su presencia, hasta sus cámaras, como dice la sulamita, cuando te expone a su luz, ¿cierto? Cuando te expone a su luz. Y pues a pesar de todo lo que está viendo, de que es morena, sin embargo la sulamita reconoce que es codiciable. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Es decir, deseable. Deseable, interesante. Ella percibe la imperfección que todavía hay en ella, ¿no es cierto? Porque tiene que ser tratada por el Señor, por el Espíritu Santo del Señor, pero aún así ella percibe que ha sido purificada, que esto no es voluntario, podemos decir así, ¿no es cierto? Y que por tanto es codiciable, es deseable, ¿no? Cristo ha dado solución a esta condición de la esposa, pero aún falta que ésta sea perfeccionada en la experiencia. Por eso la sulamita dice que es codiciable. Como las tiendas de Cedar, dice. Como las tiendas de Cedar. Y si ustedes buscan en la Biblia, verán que Cedar era un pueblo de ganaderos itinerantes.
que se movían como los beduinos de un lado para otro. Y sucede que estos de Cedar, que eran los árabes de entonces, tenían ganado lanar oscuro, ovejas negras, podemos decir así, cabras negras. Y por tanto, las tiendas que construían tenían ese color. Y hasta el día de hoy, ustedes pueden ver en algún diccionario bíblico las tiendas de Cedar, y son de color oscuro. Son de color oscuro, muy llamativo. Semejante a lo que la sulamita percibe de sí misma por dentro. Por eso dice, codiciable como las tiendas de Cedar. Pero una tienda es para hacer habitación, para que alguien more en ella. Y por tanto, ella es codiciable como habitación del Señor. ¿No es cierto? Que ahora es, que nosotros somos, cuando nos hemos acercado al Señor, Él viene a morar en nosotros, pero quiere que esa morada sea más plena, ¿no es verdad? Que sea realmente una morada donde Él se pueda mover con toda libertad. Con toda libertad. Como dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué tremendo, ¿no es verdad? Morada de Dios en el Espíritu. Qué tremendo, hermanos. Nosotros somos su morada, su templo. Por eso es que esta sulamita, con todas las imperfecciones iniciales que tiene, es codiciable, es deseable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, dice. Como las cortinas de Salomón. Evidentemente, si ustedes van a la Biblia, pueden ver que los palacios del rey estaban llenos de cortinas. ¿No es cierto? Pero aquí quiero hablar de dos cosas de las que hablan las cortinas de Salomón en este contexto. Primero, habla del cuerpo físico de Jesús cuando estaba en este mundo. En Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Velo, cortina. Este velo o cortina escondía su naturaleza divina, la naturaleza divina de Jesús cuando anduvo acá en la tierra, de tal manera que los hombres veían el velo, veían su cuerpo, veían un hombre, pero no veían al que estaba detrás, quién en realidad era. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo ha revelado mi Padre, está en el cielo. Porque ningún hombre podía ver lo que había detrás de aquel Jesús que anduvo entre nosotros. Como dice otra versión, que tabernaculó entre nosotros. ¿No es cierto? Y cuando Él fue a la cruz, este velo fue rasgado. Este cuerpo fue partido. ¿No es cierto? En la cruz para permitirnos libre acceso hasta la presencia misma de Dios. Por tanto, es un velo que abre el paso hasta Dios mismo y para que los hombres participen de esa naturaleza que tiene Dios. Las dos cosas. Porque cuando tú entras hasta su santuario es porque tú eres semejante a Él. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Puede haber algo más deseable, hermanos, en la vida espiritual de un cristiano que entender
todo el misterio que involucra este velo, como dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo a través del velo. Esto es de su carne. Puede haber algo que tenga mayor profundidad, mayor significado, mayor implicancia en nuestras vidas. Eso es lo primero, respecto a las cortinas de Salomón. Por otra parte, 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, este velo, y miembros cada uno en particular. Es decir, que con todas nuestras debilidades e imperfecciones, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así nuestros cuerpos físicos, hermanos, están llamados a manifestar y expresar el Espíritu del Señor en este mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo transmite una presencia, ¿cierto? Una presencia, y expresa alguna cosa, nosotros estamos llamados a expresar, a manifestar la presencia de Dios en este mundo y a expresar sus virtudes, expresar el Espíritu del Señor a través de nuestras obras, de nuestra presencia misma. Dice el apóstol Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Segunda de Corintios 4:10. Amén. No reparéis en que soy morena, les dice la sulamita, porque el sol me miró. Esta negrura que la sulamita percibe de sí misma es porque su corazón fue iluminado por la luz de la gloria de Dios en las cámaras del Rey, en el santuario celestial. Esto está en 2 Corintios 4:6, hermanos. Al entrar en el lugar santísimo, estas cosas se hacen manifiestas. Solo ante la luz de la gloria de Dios es que nuestra verdadera naturaleza humana puede quedar expuesta, hermanos. Ninguno se conoce a sí mismo, excepto cuando te alumbra la luz de Dios. ¿Están entendiendo? Ahora bien, Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Dios. Y es a partir de esta luz espiritual, hermanos, que nosotros somos perfeccionados. Somos perfeccionados en la medida en que somos alumbrados interiormente. En la medida en que esta luz, dice, el sol me miró, el sol de justicia, dice Malaquías, ¿no? Somos perfeccionados en la medida en que esta luz, en que este sol nos mira y nos quema, nos expone, hermanos. No hay ninguna otra manera. Si no hay esta luz, no nos podemos librar de nosotros mismos. ¿De qué nos hemos de librar? Podemos intuir las cosas, pero no las vemos claramente. No podemos tener fe. Pero cuando esta luz nos mira, cuando este sol
nos alumbra, entonces sí podemos purificarnos. Y cuando esta luz nos alumbra, ninguna tiniebla prevalece sobre nosotros, hermano. ¿Cómo no hemos de desear semejante luz, hermanos? ¿No es cierto? Esta luz es capaz de cambiar nuestro ser interior. Todos nosotros aquí tenemos muchos propósitos de ser mejores. Pero yo les digo, hermanos, que a no ser que veamos la luz de la gloria del Señor, ninguno es transformado. Ninguno. Todo queda en voluntad humana. Pero aquí lo que nos interesa es la intervención de Dios. Que haga semejante obra, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quieres cambiar, hermano? Tienes que decir como esta sulamita. El sol me miró. Tiene que mirar el Señor. Tiene que alumbrar la luz del Señor. Ese es el secreto del cambio. Cuando te muestra algo del Señor, esa luz, eres transformado en aquello que has visto. En la misma imagen. Palabra. Como por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. Estos son los besos de su boca, hermanos, que anhela la esposa desde un principio. Simbolizan la revelación del Espíritu Santo en la experiencia de la sulamita, exponiendo su verdadera condición y aplicando la palabra de Dios, la obra de Jesucristo en su vida, de manera progresiva y poderosa. ¿Quiénes quieren los besos de su boca? No solamente los besos, sino los besos de su boca. La palabra que sale de la boca de Dios. Cuando escuchas esa palabra puede transformarte. Esa palabra puede alumbrarte. Esa palabra puede hacer de ti otro ser. Puede hacer de tu cristianismo algo consistente, serio. Ese es el secreto que no todos conocen, hermano. No todos. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora bien, cuando Dios nos alumbra de esta manera, alcanzamos una conciencia diferente, así, a causa de la luz del Señor que nos alumbra. Entonces, delante de aquellos que no conocen al Señor, venimos a perder más bien toda esa nuestra gracia natural, ¿no? Ya no podemos participar de sus obras y por tanto nos hacemos personas repelentes. Vamos. Los que aguamos siempre la fiesta. ¿Me comprenden? ¿No? Y esto es muy natural cuando comenzamos en nuestra vida espiritual. Recibimos la luz del Señor y la conciencia de las cosas que vemos nos hace apartarnos de este mundo, de las cosas que hacíamos, de las cosas que participábamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Y muchas veces no tenemos la sabiduría suficiente como para manejar esto, aunque siempre hemos de ser repulsivos en ese sentido, ¿no? Pero nos falta esa sabiduría y se exponen en nosotros muchas debilidades porque todavía no hemos sido perfeccionados. ¿No es verdad? Y cuando las personas ven esas debilidades, entonces te acusan.
te juzgan, critican. ¿No es verdad? Eso es bien cierto. Yo recuerdo cuántas veces, después de haber sido alumbrado por el Señor, mi resistencia a ir a unas reuniones de mi propia familia, porque tenía la conciencia de las cosas que pasaban en aquellas reuniones, en aquellas fiestas, y no quería participar de eso, ¿cierto? Entonces uno se vuelve una persona conflictiva en ese sentido. Pero ocurre también, bueno, diríamos que esto con la gente que no conoce al Señor sería algo entendible, pero ocurre también muchas veces en la casa de Dios. Porque aquí la sulamita dice, los hijos de mi madre se iraron contra mí. ¿No es cierto? Y en la casa de Dios muchas veces existe un roce, ¿no? Una persecución escondida entre aquellos que son iluminados, alumbrados por la luz del Señor y aquellos que no. Aquellos que no. Y de igual manera, esto no queda sin justificativa, porque habiendo sido alumbrados no significa que seamos perfectos todavía, y se pueden detectar muchas fallas, muchos errores, muchas puntas en nuestras vidas, ¿no es cierto?, que quedan aparentes y que en su momento Dios habrá de tratar. Porque si Dios busca perfección en nosotros, ha de buscar una perfección interior y exterior también, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero estas cosas quedan manifiestas, quedan manifiestas en aquellos que no han sido alumbrados por la luz de Dios, ¿no es cierto? Y te dicen que eres una persona muy mística, o que no tienes los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Esta es la vieja historia entre Isaac y Esaú, hermanos, ¿cierto? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a los judíos, ¿no?, versus los cristianos de aquella época, en una alegoría, como este cántico, una alegoría, es decir, es una figura, es algo distinto pero que expresa la realidad de algo más, ¿no es cierto? Entonces los hijos de mi madre se airaron contra mí, ¿no? Yo recuerdo tanto cuando estuve fuera estudiando, recién convertido, ¿no? Y el Señor empezó a alumbrarme por dentro. Yo empecé a ver cosas que no hubiera querido ver. Yo decía, Señor, tú me has perdonado, ¿y por qué tengo esto en mi corazón? ¿Por qué veo estas cosas en mi corazón? Eso es porque el sol me miró, pues. Entonces, me acuerdo que fui a un hermano ahí fuera y le conté todas estas cosas. ¿Por qué me sucede esto? ¿Y por qué veo esto? ¿Y por qué veo aquello en mí mismo? ¿Por qué veo estas intenciones, estos deseos? Cosas de las cuales nunca me había percatado antes, que no hubiera querido ni siquiera pensar y estaban ahí, ¿no es cierto? Y él me empezó a dar una explicación con todo su buen ánimo, con toda su buena voluntad, pero no era la luz de Dios, lamentablemente. Yo terminé siendo tan joven en la fe, terminé y dije, ya parecería que esto es otro evangelio, estoy viendo algo extraño. Pero un poco que me turbó y le quise hacer caso y me empecé a meter en problemas espirituales porque no estaba siguiendo la guía del Espíritu por dentro, sino estaba poniendo mi confianza en otra cosa, no estaba procediendo con fe y me metí ahí en problemas de legalismo, ¿cierto?, de una introspección un poco hasta morbosa, personal. Dios no es lo que quiere hacer con nosotros, pero eso es lo que sucedió cuando los hijos de mi madre se airaron contra mí.
Entonces me empecé a preocupar de cosas más externas, tratando de ser un buen cristiano así externamente, dejando de ocuparme de la vida interior que el Señor me estaba mostrando. Quería que se resolviera de alguna manera, que fuera perfeccionada. ¿Comprenden? Y me metí en problemas espirituales, hasta que Dios tuvo que volver a encaminarme por la senda en que debía. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿No es cierto? Me pusieron a guardar las viñas, a ocuparme de cosas externas. ¿No es cierto? Y la viña que era mía no guardé. Es decir, no me ocupé de esta vida interior, de hacer morir lo terrenal en mí, conforme a la palabra, pero por el Espíritu del Señor. Yo les digo, y si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, y no ponemos atención en esto, y no nos ocupamos de esta vida interior, ¿cómo hemos de poder cuidar la viña ajena? Imposible. Es imposible. ¿Se comprenden? Y entonces, para terminar, hermanos, aquí la sulamita exclama y le dice al esposo: hazme saber, o tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿O tú a quien ama mi alma? Expresa esta pobre alma, ¿no?, obligada por las circunstancias y por los hijos de su madre, como dice, ¿no?, a dejar el cuidado de las cosas interiores y ocuparse de otras de menor importancia. Pero le pregunta: ¿dónde alimentas? ¿Y con qué alimentas tú? ¿Cuál es ese alimento con que alimentas tú aquellas almas que son bendecidas de estar bajo tu cuidado? ¿Dónde reposas en el mediodía de tu gloria, en la luz plena de la eternidad, para que pueda poner mi fe en una obra acabada? El Señor reposó cuando hubo acabado su obra, ¿cierto? ¿Dónde alimentas? ¿Cuál es el alimento que les das tú a estas almas a quienes bendices tanto? ¿Dónde reposas tú? Para que pueda estar yo también ahí, para que pueda ser alimentado de la misma manera. ¿Dónde reposas? El lugar del reposo del Señor es un lugar de victoria, además. ¿No es cierto? Donde uno puede esconderse, guardarse del error y, lo que es más aún, del pecado. ¿Qué comida das tú a los tuyos?, le dice la sulamita al esposo, para producir semejante efecto interior. Porque no se olviden que lo que busca ella es la perfección personal. No sea que esté yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Le pregunta todas estas cosas, porque ella ve que podía cometer errores muy fácilmente, ante la presión recibida y su propia juventud espiritual. Y tiene mucha razón en preocuparse de cometer estos errores,
de alimentarse con la comida equivocada, por las consecuencias que esto conlleva y que es tan común en los rebaños de la iglesia. ¿No es cierto? Siendo que este divagar en el corazón es producido por un desconocimiento real del Señor, es que la sulamita le implora con mucha honestidad y determinación el conocimiento de ese alimento, de esa palabra con el cual Él alimenta y sustenta a los suyos. Esa palabra que además hace todo lo que esta sulamita busca desde un principio. Escuchen lo que el Señor Jesús le dijo, y esto para entender mejor. Lo que el Señor Jesús les dijo a los judíos: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice Juan 6:49. En otras palabras, aquí el Señor les está diciendo: puedes recibir hasta cosas de Dios, como en este caso los judíos. Puedes tú ver milagros en este sentido. El maná era un milagro, algo que descendía del cielo por la voluntad misma de Dios. Y se alimentaron de esto. Pero lo que está queriendo decir aquí la enseñanza es que a pesar de todas estas cosas que podamos percibir, lo importante es que recibamos algo verdaderamente espiritual. Eso es. A veces puedes percibir tantas cosas, aún de Dios. Puedes hasta oír la palabra, como hemos visto antes, de una forma un poco hasta exterior. Pero lo importante es que recibas algo espiritual de Dios. Y eso es lo que la sulamita le está preguntando aquí al esposo. Eso es lo que ella le está preguntando. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Para que no esté yo como errante. Quiero que me sustentes con este alimento, con esta palabra espiritual, para que no hierre, para que verdaderamente sea sustentada por Dios. El alimento espiritual. Y fíjense que en esa misma porción de Juan 6, que es la que he mencionado, cuando Jesús les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, añade y les dice en el verso 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La esposa está preguntando justamente por este alimento que los judíos no entendían, que es espiritual. Eso es lo que ella quiere. Eso es lo que ella quiere. Amén. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta los cabritos junto a las cabañas de los pastores. Con mucha gracia el esposo responde a la inquietud de la esposa. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, le dice, sin recriminación alguna, respondiendo a su pregunta tan honesta. Es una pregunta tan honesta entre nosotros mismos, ¿no es cierto?
cuando estamos hablando de una vida espiritual, de una vida interior, que los cristianos quieran saber cómo funciona aquello. ¿Cómo es que esto puede ser algo real en mi vida? ¿Cómo es que progresivamente puedo ser perfeccionado, transformado por dentro? ¿Cómo? Eso es lo que ella le está preguntando. Y la respuesta, como hemos visto, no es solo por lo que se ve, sino por lo espiritual de las cosas de Dios. Esto ocurre. Y entonces ahí le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Si tú quieres saber tal cosa, dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, mira a aquellos que han llegado lejos en su vida espiritual y procura seguir sus pasos. Entiende lo que hay dentro de ellos. Procura seguir sus pasos. En mi vida personal, hermanos, como muchos aquí, las cosas también han sido un poco a tientas. En toda mi juventud espiritual he andado un poco a veces como esta sulamita, como errante. No sabía bien cuál era el camino. No tenía una gran guía exterior, como ya he expresado con este hermano que me dio esos consejos. Sucede, sin embargo, que un día me regalaron un libro devocional que muchas veces lo he mencionado acá y que ha marcado mi vida también espiritual. Y pues comenzó el año y comencé a leer el libro. Y este libro espiritual era un devocional, media página por día. Leí el primer día, me pareció simpático, y el segundo día, cuando fui a leer el libro, leí aquello y parecía que me estaba hablando al corazón. Parecía que mi vida estaba ahí en ese texto. Y dije, ¿cómo sabe este? ¿Cómo sabe este las cosas que me están pasando? Porque parece que me estuviera hablando al corazón. Sed imitadores de mí. De ese ejemplo estoy hablando. ¿Me entienden, hermanos? Y el tercer día ocurrió lo mismo. Yo no sabía que esa era la voz de Dios. No sabía que era la luz de Dios. No sabía que era la palabra de Dios. Pero esa era la presentación de Dios. Yo pensé que era algo que estaba haciendo. Debe ser porque me estoy levantando temprano en la mañana a buscar a Dios, dije. Atribuía eso. Tal era mi desconocimiento de las cosas de Dios. Pero sí me habló al corazón. Sí me habló al corazón, hermanos. Entonces, eso nos lleva a que debemos escoger la naturaleza de nuestros ejemplos y de nuestros maestros. El hombre que escribió yo no lo sabía, pero es un hombre muy profundo en la fe, muy profundo en la fe, y que ha impactado a generaciones. Yo no lo sabía, pero sí lo supo mi espíritu. Cuando leí lo que él había escrito, ni siquiera lo escribió él, lo escribió su esposa, que tomaba notas de las prédicas y sacó este devocional. ¿Me están entendiendo? Si tú quieres saber, hermano, entonces tienes que tener buenos ejemplos, pero ejemplos espirituales. Ejemplos espirituales. Tienes que ser selectivo en tu comida, hermano. Tienes que saber que ese es el tipo de alimento
que el Señor da a los suyos. Ese es el alimento de una obra acabada en la cruz, que ha operado en estos hombres, que los ha hecho instrumentos de su bendición. ¿Me entienden? Apacienta tus cabritos junto a las caballas de los pastores. De los pastores. Hay algunos hermanos a quienes yo no me canso de escuchar. La mayoría de ellos están muertos, lamentablemente. O tal vez para bien, ¿no? Tal vez para bien. Algunos de ellos dijeron en el día de su sepelio, cuando dieron el testimonio de estos hombres, hablaron cosas maravillosas de ellos. Pero en aquel tiempo ni siquiera eran tan reconocidos. Ni siquiera eran tan reconocidos. Porque los hijos de su madre se airaron contra ellos. Pero ahora sí, ¿me entienden? Entonces, hermanos, esta es una manera muy práctica, muy sencilla, que el esposo nos da para conocer estas cosas. Necesitamos el ejemplo, necesitamos la experiencia de otros, el conocimiento de otros hermanos. Puede que algunos de estos compañeros del Señor nos lleven a desviarnos muchas veces, como hemos expresado ya, pero otros no. ¿No es cierto? Estos son los verdaderos compañeros de Cristo, a quien Él les ha dado el cuidado de su rebaño. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y no solo pastores, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Ponemos en pie, hermanos. Amén. Bien, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por esta poesía tan preciosa, Dios, que expresa los misterios de tu reino, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior, de nuestro caminar con Cristo. Y deseamos que todo lo que se ha dicho sea utilizado por tu Espíritu, Dios, para edificación de tu iglesia, para que afinemos nuestro caminar, Señor, para que prestemos atención a tus cosas, para que tú hagas en nosotros una obra profunda en nuestras vidas, Señor, que nos perfeccione por dentro. Oh Señor, anhelamos esos besos de tu boca, Señor. Esa palabra revelada por tu Espíritu, que es capaz de impactar profundamente nuestro ser y hacernos semejantes a lo que tú eres. En tu gloria, Señor. Gracias te damos. En el nombre del Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Sobre
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.